El miércoles 18 de noviembre, el Partido Socialista Obrero Español de Miajadas llevó un acto de precampaña en el Palacio Obispo Solís. En el acto estuvieron presentes el secretario general local y alcalde de Miajadas, Antonio Díaz, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, César Ramos. Les dejamos con una entrevista que mantuvimos al finalizar el acto y posteriormente les dejamos con unas breves intervenciones de todos los ponentes. Alcalde, hoy acto de precampaña, prácticamente comienza la precampaña electoral, ¿no?, para el Partido Socialista. Sí, hoy es el primer acto que tenemos aquí en Miajadas y bueno, es un acto de precampaña donde hemos intentado explicar los primeros 5 meses de gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Extremadura, y donde hemos intentado explicar a los ciudadanos lo que nos jugamos el día 20 de diciembre. Es decir, un acto donde queremos movilizar a la gente. Es decir, el Partido Popular ha puesto una fecha, el Rajoy ha puesto una fecha de las elecciones con el fin de que la gente no se movilice, y nosotros lo que tenemos que intentar durante todo este mes es intentar movilizar a la gente, que la gente sepa lo que está en juego y en definitiva pues movilizarla con el fin de que podamos parar a la derecha, podamos parar a Rajoy y que Pedro Sánchez pueda ser presidente del gobierno a partir del día 20. A nivel local, en estos 5 meses, ¿qué sensaciones ha tenido Antonio Díaz? Bueno, situación muy complicada, muchos problemas en los ciudadanos, muchas familias con muchas dificultades, un ayuntamiento con dificultades a la hora de gobernar y un Partido Popular que no ha aceptado la derrota y que creo que está haciendo una oposición bastante violenta, una oposición bastante complicada y crispando un poco el ambiente. Creo que el Partido Popular tiene que aceptar, yo creo que poco a poco lo irá asumiendo, de que ha perdido las elecciones, de que los ciudadanos de Miajadas no han confiado en ellos y que bueno, que los ciudadanos de Miajadas lo que quieren es que ellos cambien, que hagan una posición responsable y que no crispen el ambiente en el ayuntamiento. ¿Queda mucho por hacer entonces? Queda mucho, todo por hacer. Estos 5 meses ha sido de toma de contacto, de conocer la situación del ayuntamiento sin apenas presupuesto y bueno, y a partir de ahora bueno, pues intentar aplicar nuestro programa electoral, que es lo que hemos intentado hacer durante estos 5 meses, bueno, y nos queda mucho por hacer, muy difícil, pero bueno, al final tenemos un equipo de 8 personas muy importante, un partido respaldando todas las decisiones que estamos tomando y en definitiva creo que cuando finalicen estos 4 años y los ciudadanos de Miajadas nos examinen, comprobarán que hemos cumplido, que como era nuestro eslogan, prometimos, cumplimos y en este caso lo que hemos prometido lo vamos a cumplir. ¿Qué supone ganar el 20 de diciembre para el Partido Socialista? Pues supone derogar la reforma laboral, supone la subida de impuestos a los ricos y la bajada a los pobres, supone eliminar el medicamentazo, supone derogar la reforma local que tantos problemas está dando a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, supone flexibilizar la ley presupuestaria, en definitiva supone que podamos hacer otra política y que podamos ayudar a la gente más necesitada. Vale, gracias. Bueno, estamos con la consejera de Educación, con Esther Gutiérrez. Hoy acto de precampaña del Partido Socialista. ¿Qué sensaciones se lleva de Miajadas? Bueno, pues de Miajadas muy buena. Yo creo que la gente está calentando motores, que es lo que necesitamos. La gente está concienciada, quiere un cambio y creo que es la oportunidad. Y Extremadura tiene que dar esa señal de necesidad de cambio ante una política diferente a nivel nacional, puesto que estos 4 años hemos pasado un desierto prácticamente, sobre todo los alcaldes. Yo que he tenido también la experiencia en la alcaldía, creo que los ciudadanos de las zonas rurales lo han sufrido especialmente con la ley de administración local, la ley de presupuesto, el tema educativo de la LONCE y se palpa esa necesidad de cambio. Por lo tanto, buenas vibraciones. ¿Es el Partido Socialista el cambio que une? Totalmente, estoy convencida de ello. Finalmente todas las reivindicaciones que están existiendo en los últimos tiempos es esa necesidad de que vuelvan las políticas que se han perdido en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, en cuanto a derechos sociales. Por lo tanto, el Partido Socialista en estos momentos es más necesario que nunca. De hecho, la Junta de Extremadura, con el gobierno socialista, el gobierno de Fernando de Vara, está haciendo una apuesta total por las políticas sociales para estar con la gente y no de espaldas a la gente.
están siendo estos meses para la Junta de Extremadura y en este caso como consejera? Intensos, duros por una parte, porque evidentemente nos encontramos en una situación lamentable en cuanto a lo económico, sabemos que tenemos que hacer unos presupuestos que no son los que desearíamos en un sentido, ¿no? Pero también creo que está siendo un respiro para la gente porque están viendo nuestras promesas, que ya no son promesas sino hechos, como he dicho anteriormente. Nosotros inmersos en el trabajo y yo dispuesta a darlo todo porque para eso nos ha elegido la gente. ¿Hay algo para Miajada y comarca, ya que está aquí la consejera de Educación, más o menos? Bueno, yo no me puedo comprometer a nada en concreto, pero evidentemente en los próximos planes de infraestructura a nivel de la Junta de Extremadura y en el ámbito educativo, la comarca de Miajada se tiene que tener en cuenta porque es una parte importante de esta provincia. Venga, vosotros. De pre-campaña ya del Partido Socialista en Miajada, ¿qué sensaciones se lleva César aquí? Me llevo sensaciones de cambio, la gente está deseando cambio y se ve en cada sitio donde vamos, ¿no? Hoy empezamos la pre-campaña en Miajadas y se ve a la gente con ganas de que este país cambie radicalmente, que cambie de presidente de gobierno y que a través de los socialistas podemos recuperar todas las cosas que se han perdido durante los gobiernos de Rajoy. Y la gente se le ve con ganas de luchar y creo que eso es muy importante. Yo me llevo muy buena sensación de Miajada porque la percepción que se lleva en los mítines es cuando palpa si de verdad puede haber un cambio en este país y no, y yo creo que el día 20 de diciembre se va a dar, por lo que se ven en sitios como en Miajadas. ¿Es el cambio que une? Sí, además creemos que en este país durante los últimos años ha habido dos cosas que ha hecho el Partido Popular. Una, desunir a los españoles y otra, acabar con los derechos que teníamos. Lo que queremos hacer los socialistas es que el país vuelva a estar unido para defender a todos los españoles y recuperar todos esos derechos que se perdieron. Gracias a vosotros. Mis primeras palabras, pues, mis primeras palabras de repulsa y de solidaridad con los familiares, con el pueblo francés, por el terrible atentado que sufrieron el pasado día. Entonces, bueno, nuestra máxima solidaridad con el pueblo francés. Parece que ya echábamos un poco de menos estos tipos de actos. Sabéis que en junio tuvimos una reválida importante, en junio tuvimos las elecciones municipales y locales, y este acto está orientado para dar explicaciones de qué hemos hecho durante estos 5 meses y sobre todo también orientado a que expliquemos qué pretendemos hacer de cara a las elecciones generales. Yo voy a hablar un poquito de lo que es la parte municipal. Conmigo se encuentran Esther Gutiérrez, que es consejera de Educación, y César Ramos, que es candidato al Congreso de los Diputados, que después nos darán su visión. Esther, sobre todo, nos hablará un poco de la Junta de Extremadura, de lo que se ha encontrado, de lo que nos hemos encontrado en la Junta de Extremadura. Y César pues nos ahondará un poquito, nos dará unas pinceladas de lo que se pretende, del programa electoral, de lo que pretendemos de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Entonces, yo creo que viene bien que expliquemos, porque nos hemos encontrado, no es todo oro lo que reluce. Todos sabéis que el PP cuando se fue decía que, bueno, que nos había quedado un ayuntamiento súper saneado, súper organizado y en pleno funcionamiento. Y de la comunidad autónoma nos dijo lo mismo. Al final la realidad que nos estamos encontrando es la que es. No es todo tan fácil, no es todo lo que nos han dicho y en definitiva pues son mucha publicidad y mucha propaganda. Después ya nos explicará Esther, sobre todo en la Junta de Extremadura, pues en la situación que han quedado la comunidad autónoma, las dificultades que va a tener el gobierno de Fernández Vara en poder realizar sus políticas por ese déficit tan enorme que nos han dejado y que hay que corregir en estos años. 5 meses de gestión en el ayuntamiento complicadísimos, os lo digo de verdad. Yo creía que tenía experiencia, había estado 8 años de alcalde y me decía todo el mundo, bueno, lo vas a tener chupado porque en definitiva tienes experiencia, sabes de lo que va esto y en definitiva no vas a tener ninguna dificultad. Y realmente estamos teniendo muchísimas dificultades. Es decir, en 4 años el Partido Popular en Miajada ha hecho muchísimo daño a la institución, muchísimo daño. Menos mal que no han continuado y que los ciudadanos de Miajada decidieron que 4 eran suficientes porque han cambiado mucho lo que es el funcionamiento y la estructura de este ayuntamiento. Toda su filosofía era privatizar todo, toda su filosofía era anular y eliminar todo lo que era la parte pública del ayuntamiento y nos hemos encontrado, bueno, pues hicieron una RPT donde eliminaron 13 plazas públicas, 13 puestos de trabajo fijos que había en el ayuntamiento, se eliminaron de un plumazo. Se han jubilado durante estos 4 años
5 o 6 funcionarios o laborales y no se han repuesto, y en definitiva nos hemos encontrado un ayuntamiento prácticamente sin personal a quien mandar y para hacer funcionar los servicios públicos. Tenemos unos servicios públicos que dependen casi totalmente de los contratos del empleo de experiencia de la Junta de Extremadura, de los contratos que nos vengan subvencionados por la Junta. Se han eliminado casi todas las plazas que estaban financiadas con fondos propios de este ayuntamiento, y nos pasa como lo que nos ha pasado ahora. Tenemos una dificultad, han cumplido el último decreto de experiencia, que son, os puedo decir, 5 barrenderos, 6 operarios de limpieza en edificios públicos, mantenimiento de otras cuestiones. Encontramos pues que el nuevo decreto no lo hemos puesto en marcha todavía porque se ha retrasado, y nos encontramos que unas dificultades enormes para continuar prestando estos servicios. Es decir, se ha eliminado, se ha hecho mucho daño, que es una cuestión que tenemos que intentar corregir durante estos 4 años porque la situación así no puede continuar. Falta de personal, jubilaciones. Después nos han dicho, dice, mira, os hemos dejado ahí prácticamente todo hecho porque os hemos dejado un montón de proyectos, hemos comprado un edificio ahí enfrente del ayuntamiento, el mercadillo casi hecho, una serie de obras para que las hagáis vosotros, y prácticamente, como decían, oye, que lo tenéis prácticamente hecho sin hacer nada. Bueno, pues al final muchas dificultades también. Un mercadillo, una obra de mercadillo con muchísimas dificultades, no garantizado el dinero, como ellos decían, por parte de la Diputación de Cáceres, sino que había que lucharlo y había que trabajarlo con la presidenta actual de la Diputación para mantener esas obras. Hemos tenido que contratar al director de la obra, que tampoco lo tenían contratado, es decir, 7.000 euros. Hemos tenido que contratar en el edificio de enfrente, redactar el proyecto, porque lo tenían redactado, habían encargado una redacción de un proyecto sobre una separata, sobre un proyecto global que no existía, y en definitiva hemos tenido que contratar la redacción del proyecto otros 30.000 euros más. Además, todo esto se complica mucho más porque con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la reforma local que hizo el PP en el 2013, pues nos impiden contratar. Todo es una dificultad inmensa para poder contratar. Nos encontramos con que tenemos dinero y servicios públicos que necesitan personal y que no podemos contratar. Una burocracia demasiado grande, es decir, un poder, y sin no poder, sino que una burocratización enorme, con una lentitud administrativa impresionante, y hay que contratar algo urgente porque es una necesidad urgente, perentoria, no tardamos menos de 2 meses, y eso, pues, dime usted decirnos dónde está la urgencia. Es decir, si tardamos 2 meses en contratar unos operarios para limpiar un colegio o para pintar un colegio, pues bueno, pues al final son cosas que tenemos que corregir. Y sobre todo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la reforma de ley, y la reforma del régimen local, la tenemos que derogar, pero la tenemos que derogar el día 20 con un gobierno socialista, un gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, porque es una ley que ha hecho muchísimo daño, que ha estrangulado a los ayuntamientos y que toda su filosofía es eliminar prácticamente la estructura y los servicios que prestan los ayuntamientos. Y en definitiva es lo que tenemos que transmitir nosotros, que tiene que haber ilusión, que nosotros tenemos que volver, que Pedro Sánchez va a tener otras formas de política, que Pedro Sánchez va a mirar por los intereses de los trabajadores y de las clases medias, mucho más que está haciendo el PP, y que en definitiva tenemos otra forma de gobernar y que vamos a gobernar de otra forma. Entonces, en definitiva, por no extenderme mucho más, porque ahora va a hablar Esther y va a hablar César, deciros que, bueno, que nos tenemos que movilizar, que hay muchas cosas en juego, que tenemos posibilidades de ganar, es decir, que hay posibilidades de ganar y que seguramente, yo os digo que vamos a ganar las elecciones porque la gente está muy cansada del PP, que somos los únicos que tenemos un proyecto creíble, un proyecto que ya se ha visto la realidad, que ya ha funcionado otras veces, un proyecto creíble, un proyecto. Otros partidos nos vienen prometiendo, pues bueno, pues ya sabéis lo que nos vienen prometiendo, el oro y el moro, porque saben en definitiva que no van a gobernar y saben en definitiva que no van a llegar a la Moncloa. Entonces, en definitiva, para no enrollarme mucho más, el día 20 tenemos que hacer todos un esfuerzo, hablar con la gente, de aquí hasta el día 20, que el que no sepa si va a estar en casa, que vote por correo, lo estamos ahora preparando, y en definitiva que no se quede nadie sin votar, porque en definitiva nos jugamos mucho el día 20, y el día 20 tenemos que conseguir que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Muchas gracias.
el banquillo, analizamos la situación, vemos la forma de gobernar de esta gente y creemos la necesidad de que vuelva un modelo, al menos en Extremadura, donde las cosas básicas estén cubiertas. Planteamos, reestructuramos, hacemos una renovación de equipo y volvemos a las esencias del partido, esas esencias que nunca teníamos que habernos olvidado, ni a nivel regional ni a nivel nacional. Y yo creo que hemos presentado una alternativa de un programa electoral totalmente diferente a las políticas que esta gente venían haciendo, un programa social, porque la gente lo está necesitando. Y no borramos memoria, lo tenemos muy presente, pero esa memoria la tenemos presente sobre todo para no volver a caer en los errores. Y es el tiempo de la gente, es el tiempo en el que nosotros, la Administración, tiene que estar ayudando a las personas que peor lo están pasando. Y establecer prioridades como uno hace en su casa. Y como yo lo he hecho cuando he sido alcaldesa y cualquiera que hace una buena gestión de lo público. Establecer prioridades. Y si ha llegado un momento en el que ahora las infraestructuras están más o menos cubiertas, y pasa a ser más necesaria la política social, pues habrá que invertir en la política social, porque es lo que toca, porque la gente lo está pasando realmente mal. Mirar, gobernar no es fácil, gestionar no es fácil. Cuando lleva una familia, a unos les gusta, a unos no, eso lo sabéis vosotros. Pero es mucho más difícil enfrentarse a la mentira, a mentir al pueblo y luego que el pueblo vea que no lo has cumplido. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Nosotros hemos sido elegidos para gobernar el dinero público, gestionarlo de la mejor forma posible y sobre todo siendo leales y siendo transparentes. Y eso es lo que nos hemos marcado. Guillermo se planteó, antes de las elecciones, fue a un notario que la gente decía, oh, esto que 60 medidas ante notario. Y eso es lo que estamos cumpliendo desde el minuto cero que hemos llegado al Gobierno. Mirar, 2.000 millones de euros de deuda en la Junta de Extremadura. En 4 años. Lo mismo, sumadas a los otros 2.000, lo mismo que en todos los años de Partido Socialista. Solo en 4 años han creado 2.000 millones de euros de deuda. Un déficit público totalmente disparado. Nos hemos encontrado las facturas de proveedores en los cajones sin pagar. Agotado el presupuesto para pagar la factura farmacéutica de la sanidad. La partida presupuestaria totalmente agotada. El plan económico sin presentar a nivel nacional, que rápido, en el momento que ha entrado el presidente, rápido de ese ministerio, nos han dado un toque siendo del Partido Popular, diciendo que qué pasaba, que teníamos que poner orden, pero en 4 años no se lo han pedido al Partido Popular. Una ley educativa, la LOMCE, que solo ha estado respaldada a nivel nacional por el Partido Popular, no ha tenido el respaldo de ningún grupo político. De ningún grupo político, ni de sindicatos, ni de los sectores sociales. Eso nunca se ha visto. Eso nunca se ha visto. En Extremadura tenemos una ley propia que ha sido respaldada por todos los partidos políticos y que el presidente, cuando gobernó del 2007 al 2011, hizo para que esa ley fuese consensuada, porque va a ser una ley educativa para todo el mundo. Pero es que a nivel nacional ni siquiera han esperado consenso, además de forma intransigente, impuesta, y haciendo un perjuicio realmente a la gente que no puede, porque beneficia claramente a los conciertos educativos y al sector privado, independientemente de las prioridades, que ya no hablamos del ámbito de religión, que unos pueden estar más de acuerdo que otros. Nos encontramos 2.500 rentas básicas aprobadas, pero sin pagar, las cuales tuvimos que andar recortando de un sitio de otro para llegar y pagar esas 2.500 rentas básicas de la gente. Y una junta totalmente judicializada, y aquí hay gente que lo sabe bien, el transporte escolar. Nos encontramos con que no había ni siquiera diálogo con el transporte escolar, porque una de las asociaciones había denunciado al Gobierno por cómo se había hecho el acuerdo marco, por cómo se habían hecho la gestión de las rutas. Y esto es lo que hemos tenido, denuncias de oposiciones, denuncias de tal, y a un mes de empezar el curso ya con nuestro Gobierno, aquí lo sabe perfectamente el compañero, llega la sentencia de que hay que revisar todos los contratos de las adjudicaciones de las rutas, y si no llega a ser por la voluntad de la asociación en concreto que denunció, que fue Artés, con la voluntad política de Guillermo en la reunión que tuvimos, buscando solución, los niños no hubieran tenido transporte escolar si ellos hubieran querido en el mes de septiembre, porque estaba judicializado y porque no había habido diálogo con el Partido Popular. Todo el mundo en contra, con los sindicatos igual, todo el mundo se ha quejado de ese tipo de acciones.
Eso es lo dicho, vosotros podéis decirme, sí, aquí cada uno viene a vender lo suyo, unos hablan mal de uno, otros de los otros, pero es el tiempo de demostrar con hechos. Y yo ahora paso a deciros lo que nosotros hemos hecho en prácticamente 4 meses y medio. En 4 meses y medio yo os hablo sobre todo del ámbito educativo y en el tema del empleo también os diré las acciones que se están haciendo. Hemos aumentado 8,7 millones de euros para becas escolares. Becas escolares que van por una renta y que cualquier niño que cumpla, que sus padres cumplan esa renta, no se queden sin los libros escolares de la educación obligatoria en cuanto a primaria. 8,7 millones de euros. Hemos puesto 492 docentes más. Ellos han reducido más de 1.000 docentes en estos 4 años en Extremadura. Hemos abierto los comedores escolares no ya desde el 1 de octubre, teniendo en cuenta las necesidades y como lo estaba pasando la gente, todos los becados tenían la oportunidad de, el 14 de septiembre, poder llevar a los niños que tuvieran la plaza según la beca al comedor escolar hasta finales de mayo. Hemos aumentado 1 mes y medio más de servicio. En el plan de infraestructura, los colegios no se ha hecho mantenimiento ninguno, sí por parte de la mayoría de los ayuntamientos, pero por parte de la Administración no. No han gastado ni un duro. Han hecho 2 obras importantes, un instituto en Coria y el colegio de Botua de unos edificios en cuanto a Badajoz. Lo demás, no se han hecho nuevas creaciones, pero los colegios, hay colegios que se nos caen, hay niños que lo están pasando frío ahí y eso hay que darle una solución. Tenían unos fondos europeos para elaborar un plan en los 4 años que estuvieron, esperaron a los 3 meses antes de irse. Los 3 meses antes de irse del Gobierno presentaron un plan deprisa y corriendo, pasaron una tournée por los pueblos antes de las elecciones diciendo que aquí vamos a invertir tanto, aquí vamos a invertir lo otro y aquí lo otro. Pero fuera de la realidad, así no se puede gestionar. Nosotros nos hemos comprometido ante la Cámara a que vamos a elaborar un plan, hablando con los sindicatos, con los sectores educativos, presentándoselo a los distintos grupos del Parlamento para que vean dónde se va a invertir ese dinero y cómo se va a invertir en función de qué prioridades. Porque si tenemos 140 millones de euros de Europa para infraestructura, hay una necesidad de 300. No podemos ir a decir, este es de este color, ahora hacemos esto, este es de este color. No, porque los niños no entienden de colores políticos. Y las necesidades no entienden de colores políticos y no podemos ser tan sectarios. Nosotros tenemos que demostrar que somos totalmente diferentes a ellos. Hemos creado, en cuanto a empleo, un plan de empleo social con las diputaciones, gracias a las diputaciones porque la Junta no tenía el dinero suficiente para crear ese plan de empleo en estos meses. La Diputación de Cáceres ha puesto 6 millones de euros, la de Badajoz otros 6 millones de euros y nosotros 12 millones de euros. Y vosotros diréis, bueno, ese plan de empleo, pues ese plan de empleo hay un 45% de la gente desempleada de esta tierra que ya no tiene ningún tipo de subvención, ningún tipo de prestación, nada, que no entra ningún ingreso en casa. Eso es una emergencia. Eso es una emergencia porque llega el momento y no tienen capacidad para llegar al final de mes, muchos con cargas familiares. ¿Qué hacemos el Gobierno? ¿Miramos para otro lado? No podemos mirar para otro lado. Creamos un plan de emergencia que no es la panacea, que no puede llegar al 100%, pero que da cabida a unas 4.000 familias. ¿Y eso con qué idea? Con que 6 meses se contrate a 8 horas diarias durante 6 meses y que luego tengan la oportunidad de cobrar una prestación, al menos en los meses posteriores. Ya es un ingreso. Pero lo que no podemos hacer es el político mirar para otro lado mientras que tantas familias lo están pasando mal. Ante los problemas hay que darle soluciones y es lo que estamos haciendo estos meses. Y nadie puede decir que estamos mirando para otro lado. ¿Nos gustaría llegar a más? Claro que nos gustaría llegar a más, pero yo creo que en 4 meses y medio, 5, todas las acciones que se están llevando a cabo son importantes. 21 urgencias abiertas de nuevo con mi compañero, el consejero de Sanidad. Se han vuelto a abrir las últimas 13 el lunes pasado. Hemos vuelto a abrir las urgencias rurales porque eran una necesidad. Y ahí están los hechos. Estamos situando el pago, estamos intentando ponernos al día en todas las acciones políticas diferentes. La Diputación, hablo de la Diputación de Cáceres igual que la de Badajoz. La Diputación de Cáceres lo primero que ha hecho en los planes provinciales, que ahora conocidos como el Plan Activa, ha dado la posibilidad a los ayuntamientos de decir, mire usted, señor alcalde, gástelo en lo que considere. Si necesita empleo para la gente, la parte que le pertenece en empleo para la gente. Si necesita pagar facturas a los autónomos, a los empresarios que tienen deudas, páguelas. Y si necesita hacer obras, hágalo. Pero ha abierto el abanico de posibilidades a todos los ayuntamientos con esos fondos. Es otra forma de gobernar. Digo que llegó el tiempo
Llegó el tiempo de decidir, llegó el tiempo de tomar una decisión de cara a los próximos 4 años a nivel nacional y está en vuestras manos. Está en vuestras manos en comparar lo que teníais y lo que hay ahora. Es verdad que el Partido Socialista ha hecho una serie de cambios a lo largo de su historia que parecía que no estaban valorados por la sociedad, pero cuando se han quitado esos beneficios o esas oportunidades, esa educación, esa sanidad, esa ley de dependencia que no se le ha dotado, todos esos servicios, ahora es cuando la gente está reclamando y diciendo, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde hemos llegado? Pero es que se lo puso el Partido Socialista. Y hay que intentar recuperarlo, no el primer año, pero poco a poco. Tenemos que intentar estar con la gente y el que más tenga, que más pague. Por eso yo creo que desde la Junta de Extremadura estamos haciendo una política responsable, desde las Diputaciones estamos haciendo una política responsable, se está demostrando con hechos. Lanzo desde la Consejería de Empleo a los jóvenes que estáis hoy aquí. Estamos elaborando un programa de competencias claves, de certificación, de cualificación. No os prometemos 1.000 euros para que tengáis un título. No os vamos a prometer 1.000 euros para que tengáis un título, porque eso lo hemos eliminado nada más entrar. Os prometemos acciones en las que tengáis posibilidades de sacaros esos títulos, con unas habilidades que os enseñen al día de mañana a cómo encaminar vuestra situación. Mirad, como información, Europa en el 2020, según la Unión Europea, marca unos objetivos. En el 2020, del 90 al 95% de los puestos de trabajo, tanto privados como públicos, se necesita una mínima certificación o cualificación, un certificado de profesionalidad, un título de la ESO o competencias claves que son un certificado, un título que te forma en matemáticas, en lenguaje o idioma. Sin esos títulos básicos no se podrá optar a un puesto de trabajo ni en el público ni en el privado. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer la Administración? Informar a los jóvenes de esas posibilidades y, aparte de informar, daros las herramientas para que os forméis y que cuando llegue el 2020 no tengamos la situación de que nuestros jóvenes o nuestra gente no está preparada para el momento. Esas son las políticas que tiene que hacer la Junta de Extremadura y ahí tenemos que apoyaros. Por lo tanto, os animo a que cuando salga el programa, que va a salir en el primer trimestre del año, os apuntéis, miréis por vuestro futuro, seáis ambiciosos y no os conforméis con lo que tenéis, porque el futuro inmediato está negro, pero el futuro a medio, largo plazo lo tenéis que establecer vosotros y cada uno se tiene que preocupar de buscar el camino. Eso sí, con el apoyo. Se han ido 5.000 y pico de jóvenes de nuestra tierra a buscar trabajo fuera de España, en otras comunidades autónomas. Y ellos dicen que durante los 4 años el paro juvenil descendió en Extremadura. Que se lo digan a las familias de esos jóvenes que no tienen a sus hijos diariamente en casa y que los tienen en Inglaterra, en Alemania o en otro sitio. No ha descendido el paro juvenil, se han ido de Extremadura. Por eso os lanzo el reto, formaros, tener la cabeza en su sitio, analizar, comparar, que no os vendan humo, Tenemos 4 años y cuando pasen los 4 años exigiremos a Pedro Sánchez, a Guillermo Fernández Vara, a mí misma, que para eso tenéis el derecho al voto, pero decirlo a la gente, contagiarlo, no os quedéis en casa, apoyar, y yo creo que a nivel nacional, tanto como a nivel autonómico, hay muchas cosas que cambiar y os necesitamos. Miajadas, pa'lante. Muchas gracias por recibirme esta tarde. Gracias. En Miajadas siempre me siento muy a gusto. Antes me decían por aquí que hacía tiempo que no venía. Y yo recuerdo que era ayer cuando Chicho tomaba posesión, estaba en el ayuntamiento acompañando a los compañeros en un día histórico, que era recuperar el gobierno de Miajadas. Porque durante 4 años el Partido Popular gobernó esta población y yo creo que la gente de Miajadas se dio cuenta que necesitábamos de nuevo gobernar los socialistas. Recuperamos Miajadas y recuperamos la Junta de Extremadura. Y ahora tenemos un nuevo reto. Un reto, además, que es muy importante y que lo que tenemos que conseguir, que es el día 20 de diciembre, consigamos que a nivel nacional tengamos también un gobierno socialista. Y yo creo que es posible. Yo, sinceramente, creo que es posible. Pero nos tenemos que mover, tenemos que salir a la calle y tenemos que convencer a la gente que es necesario que este país sea gobernado por gente decente. Y digo de verdad, por gente decente. Y los socialistas somos gente decente que pensamos en los más humildes, en las clases trabajadoras y en las clases medias, que son los que peor la han pasado en este tiempo. Yo me siento muy a gusto, como he dicho aquí, por 2 motivos. Primero, porque en Miajadas siempre me siento muy a gusto,
porque al entrar me han dicho cómo tengo que acuchillar y hacer y guisar las aceitunas, que no lo tenía muy claro, y además porque me han precedido dos grandes amigos y dos grandes compañeros, de dos personas que he aprendido mucho en este tiempo y dos personas que siempre han estado ahí. Fijaros, el día 20 de diciembre nos jugamos quién va a gobernar este país los próximos 4 años, que se dice pronto. ¿Os imagináis que el día 20 la gente se equivoca o no recuerda las cosas que han pasado durante estos 4 años y vuelve a salir Rajoy? ¿Os imagináis 4 años más gobernando este país Rajoy, con los mensajes a Bárcena diciendo que sea fuerte, con la corrupción de Madrid, con la corrupción en todas las comunidades que han gobernado y con la gente humilde pasándolo mal? Yo, sinceramente, no quiero ni pensarlo. Pero existe ese riesgo, y además por una razón, porque existe la vieja derecha, que es la que nos gobierna actualmente, pero ha aparecido una nueva derecha que además hay personas que no lo identifican como una derecha. Pero tenemos que tener muy claro que hay partidos nuevos, de nuevo cuño, que son mucho más amables, que tienen candidatos más guapos que Rajoy, que tampoco es complicado, y que pueden hacer que el día 20 de diciembre, aunque Rajoy gane por poco o no gane, gobierne este país. Yo creo sinceramente que es algo que no nos podemos permitir. Y nosotros os proponemos una cosa. Toda la gente, o la mayoría de la población española, dice que necesita este país un cambio. Todo el mundo dice que este país necesita un cambio. Y el cambio puede venir de varios partidos, o de solo uno. Puede venir solo del Partido Socialista. Que nadie dude que el único que puede dar un cambio a este país es el Partido Socialista. Y si alguno cree o alguno tiene la percepción que un nuevo partido de estos que aparecen ahora puede dar el cambio, dudar de ello. Primero, no es posible electoralmente. Electoralmente, el único partido, por aritmética electoral, por número de votos, por número de escaños, que puede gobernar, si no es el PP, es el Partido Socialista, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con el voto que echamos el día 20 de diciembre. Y yo entiendo que la gente esté cabreada, yo entiendo que la gente esté... No se está hablando de lo que le importa a los ciudadanos, no se está hablando del paro, no se está hablando de la gente que en invierno pasa frío, no se está hablando de la gente que los hijos solo pueden ir al comedor escolar o solo tienen la única forma de que coman todos los días, una vez por lo menos, a través del comedor escolar. A las derechas le viene muy bien, y repito, a las derechas le viene muy bien, a la catalana, a la española y a la de nuevo cuño, y nosotros eso no lo podemos permitir. Y nos vamos a jugar mucho. Fijaros, el balance de estos 4 años del Partido Popular. Los ricos son más ricos. La gente en esta época de crisis, la gente que era rica, ha conseguido ser mucho más rica. Fijaros que era complicado, que creíamos que la crisis económica la estábamos sufriendo todos. Pues no ha sido cierto. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Creéis que eso es justo? ¿Creéis que es justo que este país haya permitido el que la gente humilde, que ha cargado en sus espaldas las consecuencias de la crisis económica, haya hecho que los ricos sigan aumentando durante estos 4 años su poder adquisitivo? Yo sinceramente creo que no. Pero además, la reforma laboral del PP, que ha hecho que incluso trabajadores, gente que recibe un salario mensual, que tiene nómina, sea pobre. Eso no pasaba en este país hace mucho tiempo, que alguien que tenía un trabajo se encuentre en una situación de pobreza. Pues bien, han rebajado tanto las condiciones laborales, han rebajado tanto las condiciones de empleo, que han hecho que haya gente que cobre un salario que pueda ser considerado pobre. Y eso porque ellos tienen una visión de la economía muy clara. Ellos querían que compitiéramos con el exterior, que compitiéramos con países como China, pero querían hacerlo de una forma que para ellos era la más sencilla, pero que para los ciudadanos es horrible, que es que los españoles trabajáramos como chinos, tuviéramos salario de chino, trabajáramos como chinos para ser competitivos con ellos. Y ese modelo nos ha llevado a la situación actual, que nosotros no estamos de acuerdo con ella. Por eso nosotros en el programa electoral llevamos varias medidas muy concretas en eso. Primero, la reforma laboral. El día 20 de diciembre acabaremos con ella, sin matices, ¿vale? Han salido muchas cosas en los medios de comunicación y yo lo digo alto y claro. El día 20 de diciembre, si ganamos las elecciones, la reforma laboral que tanto daño ha hecho a la clase trabajadora de este país, acabaremos con ella. Sin ningún matiz, acabaremos con ella, porque creemos además que es imprescindible. Pero fijaros, el PP siempre ha tenido, o siempre hemos tenido la percepción, o los ciudadanos, que el PP eran magníficos gestores. Pues bien, antes la compañera Esther ha dicho la nefasta gestión que ha hecho Monago y sus monagadas en la Junta de Extremadura y en la situación tan complicada que han quedado esta región. ¿Os acordáis que salía además
como si fuera un emperador romano vendiendo las maravillas que había conseguido en Extremadura, no era más que un decorado de cartón piedra, no era cierto. ¿Qué ocurrió? Que el día de las elecciones los ciudadanos extremeños le demostramos que no éramos tontos. Y lo que hicimos, y muy fácil y de forma muy rápida, era mandar a Monago donde tenía que estar, en la oposición. Pero a esta región le ha quedado una situación muy complicada. Y como digo, en Extremadura, el PP ha quedado a Extremadura en una situación muy complicada y a nivel nacional también la ha hecho el gobierno de Rajoy. Bien, como os decía, tenemos un riesgo el día 20 de diciembre, que el cabreo de la gente haga que nos fijemos en otros partidos. Yo voy a pedir una cosa, os voy a pedir que os fijéis muy bien en qué dicen cada uno. Hay un partido que ya poco a poco ha ido bajando, que un día dice una cosa, otro día dice otra, que se sitúa, para mi forma de verlo, en la extrema izquierda, y que cada día vemos en los últimos tiempos cómo a la gente, a los fichajes estrellas se le van yendo. Yo creo que ya ni la gente que quería colocarse con ese nuevo partido confía en ellos, y yo creo que los ciudadanos también han dejado de confiar en ellos. Pero me preocupa mucho más un partido de nuevo cuño, la nueva derecha, que a la gente le da la percepción y que no le suena mal la música, pero seguramente porque escuchen la música, pero no lean la letra. Porque cuando uno se pone a profundizar en la letra de lo que dicen, lo que nos encontramos son cosas como el contrato único. Proponen un contrato único. Vale, a mí me parece muy bien si el contrato único lo que quiere decir es que a los trabajadores, si se les despide, le pagan 45 días por año trabajado. Pero el contrato único que proponen es bajar las condiciones de todos, es decir, es bajas condiciones laborales para todos los trabajadores de este país. Eso es una de las cosas que proponen. Proponen el copago en sanidad, proponen el copago en educación, proponen que el IVA del 4%, el IVA más reducido, se suba al 7%. ¿Os suena bien esa música? A mí, sinceramente, no me suena bien. Pero es que además nos han demostrado en este tiempo que siempre y cuando han tenido oportunidad han sido la muleta del Partido Popular. En todas las comunidades autónomas donde el Partido Popular no tenía mayoría suficiente para gobernar, han gobernado gracias a Ciudadanos. Le han dado el voto y al final quien gobierna a Ciudadanos. Solo hay una excepción, que es Andalucía. Pero es por una razón, que nadie se equivoque, porque no había otra opción, porque ni el Partido Popular con los votos de Ciudadanos no tenía la mayoría. Pero en todos los sitios donde han tenido la oportunidad de dar un gobierno, la han dado al Partido Popular. Y repito, ¿os imagináis el día 20 de diciembre, o el 21, o el 22, cuando sepamos que no nos ha tocado la lotería, y veamos que sí, nos ha tocado la lotería otra vez de Rajoy? Porque la nueva derecha ha decidido apoyar a la vieja derecha para que gobierne este país. Y para que la gente más humilde lo siga pasando mal, y para que los trabajadores sigan en la situación complicada, y para que tengamos que volver a pagos, repagos en educación y en sanidad. Y nosotros no nos lo podemos permitir y tenemos que salir a explicarlo. Y nosotros, como he dicho, los socialistas hemos hecho los deberes, creo que razonablemente bien. Primero cambiamos el proyecto, cambiamos la cara, y además lo hicimos decidiendo entre todos. Hicimos un proceso en el que todos los militantes votaron. El Partido Popular elige a sus cargos a dedo, nosotros los elegimos a través del voto de todos los militantes. Pero no solo eso, hemos cambiado la cara, hemos decidido que hay cosas que hicimos mal y tenemos que cambiar, y nos comprometemos a hacerlo. Hemos cambiado el proyecto, sin olvidarnos de nuestro pasado, sin olvidarnos que fuimos lo que trajimos la sanidad y la educación pública a este país, intentando recuperar todos los derechos que en este país y en este tiempo se han perdido. Primera prioridad que nos marcamos, recuperar los derechos que esta gente de la derecha ha acabado con ellos. Y no lo hacemos porque fueran gobiernos socialistas los que consiguieron traer una educación pública y una sanidad pública. Lo hacemos porque lo trajeron los trabajadores que lucharon a través de sindicatos, a través de movimientos sociales, a través de movimientos durante muchos años de democracia, consiguieron que en este país la gente que durante mucho tiempo había vivido muy mal, pudiera vivir dignamente. Y lo primero que tenemos que hacer es recuperar esos derechos, por la gente que luchó por ellos. Por ello tenemos que conseguir hacerlo. Pero además queremos hacer una reforma fiscal. A día de hoy, en este país, no creáis que todos esos ricos que son más ricos después de esta crisis pagan más impuestos que pagaban antes. No, pagan menos impuestos que pagaban antes. Además, el Partido Popular ha cargado
al final los impuestos sobre la gente más humilde, las clases medias, los trabajadores, las pymes y los autónomos. Y nosotros creemos que eso hay que cambiarlo, y que hay que cambiarlo desde ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: los impuestos a las clases medias, a las clases trabajadoras y a las pymes y a los autónomos no lo vamos a subir en ningún caso, pero se lo vamos a subir y vamos a crear impuestos para esa gente que nunca ha pagado, para esa gente que se ha llevado los beneficios del trabajador y nunca ha pagado o ha pagado pequeñas cantidades. Y nosotros vamos a hacerlo, ¿para qué? Para recuperar esos derechos que se han perdido. Vamos a cargar las consecuencias de esa crisis económica sobre la gente que todavía no la ha sufrido, que son las grandes empresas, los grandes capitales y las entidades financieras que fueron además las que crearon esta desgracia que hemos vivido durante los últimos años. Creemos además que todo el crecimiento que está llegando le llega a todo el mundo. ¿La gente de aquí está viendo el crecimiento? ¿La gente de aquí siente que la economía crece? Seguramente no. Somos, como he dicho, mucho más humildes y eso que todos los días nos cuentan en los medios de comunicación, cómo crece la economía. Aumentaremos la inversión en educación, aumentaremos la inversión en sanidad. Nos marcamos como una prioridad que es reindustrializar este país. Tenemos un verdadero problema, que es este país necesita un tejido productivo que dé trabajo a todos esos ciudadanos que se han quedado en paro. A los ciudadanos que se han quedado en paro y a todos los que tuvieron que abandonar, tanto Extremadura como España, por falta de oportunidades. Y para eso tenemos que cambiar el modelo productivo. Nosotros no queremos que los españoles trabajen por bajos salarios y mucho tiempo. Queremos tener trabajos de calidad, como se llegaron a tener. Y queremos que la gente tenga oportunidades. Queremos que los jóvenes que tuvieron que abandonar esta tierra puedan volver. Vamos a hacer un plan de retorno.